Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de algunos conceptos básicos para comprender a los ordenadores. Vamos a ver cómo almacenan y manipulan la información y también hablaremos del proceso conocido como digitalización. Bien, primero empecemos por plantear qué hacen los ordenadores. Los ordenadores lo que realizan es procesar información, procesan la información recibida, lo que se llama input. Este procesamiento realmente consiste en operaciones muy básicas, operaciones de tipo aritmético, es decir, operaciones matemáticas, operaciones lógicas, de comparación, etcétera, y producen como resultado una salida, un output, y asimismo son capaces de almacenar información. Todo este tipo de funciones que tiene un ordenador se pueden obtener su reflejo en lo que serían los componentes que nos encontramos en un ordenador. Disponemos, por un lado, de dispositivos de entrada, como ejemplos típicos el teclado y el ratón, dispositivos de salida que permiten comunicar la información desde lo que sería el ordenador, la información que ha sido procesada al exterior, como ejemplo la pantalla, la impresora y los altavoces. Tenemos el elemento que realiza el procesamiento de la información, denominado procesador, CPU o microprocesador también, y disponemos asimismo de unos elementos encargados de almacenar la información de manera más o menos temporal para pues posteriormente o procesarla o transmitirla al exterior. Pero si nosotros las personas utilizamos grafismos, utilizamos signos para representar la información, los ordenadores no lo hacen de igual modo. Para representar la información, los ordenadores utilizan unos y ceros, en lo que se llama el código binario. Esta representación es muy adecuada debido a la naturaleza electrónica de los ordenadores, de tal modo que se habla de que la información que maneja un ordenador es digital, y esto significa que maneja como unidad elemental lo que se llama el bit o dígito binario, es decir, una unidad de información que nos permite representar dos estados posibles, el 0 y el 1, por asemejarlo con el sistema de lo que sería el sistema de comunicación entre personas. Utilizamos, por ejemplo, los signos del abecedario, donde tendríamos 28 posibilidades para cada letra, y combinadas nos permitirían pues, hacer referencia a determinados conceptos. Asimismo, los bits, cuando se unen unos con otros, pueden representar distinto tipo de información, distintos conceptos, pueden representar letras, números, instrucciones o códigos, colores, etc. Por ejemplo, quizás la conversión más conocida es al unir 8 bits, estamos constituyendo lo que se denomina un byte, donde podemos obtener 256 posibles combinaciones que pueden codificar, por tanto, 256 cosas distintas. Bueno, esta frase realmente es un tipo de frase ocurrente que nos podemos encontrar serigrafiada en algunas camisetas de algunos informáticos, y para entenderla tenemos que hacer referencia a que los bits también pueden codificar números. Si observamos, el sistema que utilizamos las personas es el sistema decimal, donde utilizamos determinados grafismos. Para el sistema binario hay unas combinaciones de ceros y unos que obtienen un sistema totalmente equivalente al sistema decimal. Aquí, si nos damos cuenta, el 2 se codifica como la combinación 1-0, porque los ceros a la izquierda no son significativos, de tal modo que esta frase lo que hace referencia es que 10 en binario en realidad se trata de un 2 en nuestro sistema decimal, dando sentido, por lo tanto, a esa sentencia. De igual modo, si unimos, antes mencionábamos de que si unimos bits podemos conseguir unidades que nos permiten representar mayor cantidad de información. Además del byte, hablamos también del kilobyte como un conjunto de 1024 bytes, también otras unidades, el megabyte, como este conjunto de 1024 kilobytes, y así podemos observar cómo se van construyendo las distintas unidades de medida del sistema binario
como algo totalmente equivalente a nuestro sistema decimal. De hecho, la explicación de por qué son 1024 y no son 1000 es porque se utilizan las potencias en base 2. Si en el sistema decimal se utilizan las potencias en base 10, para los ordenadores lo importante son las potencias en base 2, de tal modo que 2 elevado a 10 sería el número de bytes que conforman un kilobyte, que son exactamente 1024, y así podríamos hablar de todas estas unidades de medida. Cuando hacemos referencia a la digitalización, de hecho, lo que estamos haciendo referencia es a la conversión de la información necesaria para que el ordenador pueda trabajar con ella, es decir, cuando la información tiene que pasarse a ceros y unos para que el ordenador la pueda procesar. Un ejemplo sería cuando una cámara fotográfica digital toma una imagen realizando un muestreo, captando determinados elementos, una retícula de elementos discretos que nos permiten asignar mediante ceros y unos una representación de la imagen que estamos captando. De forma mucho más visual lo podemos ver aquí. Lo que tenemos a partir de la imagen real es una representación reticular donde cada uno de los puntos puede estar o no estar activado. Aquí realmente también tienen un color, pero bueno, esto se puede conseguir en lugar de representando cada retícula mediante un solo bit, utilizando por ejemplo 2 bits. Tendríamos la posibilidad de representar, si lo calculáis, serían 4 posibles colores, y así podemos continuar asignando a cada una de estas retículas un número determinado de bits, de tal modo que podemos representar el número de colores que nosotros deseemos. También se habla de resolución como el número de píxeles que obtenemos verticalmente y el número de píxeles que tenemos horizontalmente. También se puede hablar de la digitalización de los sonidos. Fijaros visualmente cómo los sonidos, que son señales analógicas, se pueden, mediante un muestreo, obtener determinadas cifras que representan una aproximación discreta a esa onda, y si vemos esas cifras en su representación binaria, pues obtenemos una secuencia de ceros y unos que están representando estas ondas de sonido. Otra cosa que podemos utilizar, otro tipo de información que podemos representar con ceros y unos, son los caracteres, es decir, las letras que nos van a servir para comunicarnos entre las personas, puesto que los caracteres están orientados a que nos entendamos entre las personas, y hay determinados códigos asignados, de tal modo que un código binario tiene representa determinada letra. El ejemplo más claro es el código o la tabla de códigos ASCII, que nos permite asignar a determinado código una determinada letra, de tal modo que si ese código binario llega a otro ordenador o a otra persona, se puede fácilmente saber qué tipo o qué letra estamos haciendo referencia. Sin embargo, el representar únicamente un carácter mediante un byte nos daba la posibilidad de representar 256 posibles caracteres, lo cual es una limitación muy grande cuando estamos pensando en alfabetos como por ejemplo el alfabeto chino. Se hizo necesario, por tanto, un esquema de representación alternativo donde se utilizaban en lugar de un solo byte, 2 bytes, y hablamos en concreto del Unicode, que nos permite representar hasta 65.000 caracteres por idioma, ¿no? Es un sistema muy utilizado en las páginas web debido, pues, a la globalización. Cuando hemos visto cómo los bits pueden representar distintos tipos de información, pero lo que no hemos visto quizás es cuando hablamos de unidades mayores en el almacenamiento de la información binaria, ¿qué podemos hacer con cada una de esas unidades? Cuando hablamos de un byte, como tenemos 256 posibles combinaciones de valores, de ceros y unos, podemos representar un color, una letra, cosas muy básicas. Cuando ya vamos hablando de 1 kilobyte o 2 kilobytes, podemos representar hasta una página de un libro, de tamaño medio, letra media. Cuando hablamos de 1 megabyte podemos representar hasta una novela. Cuando hablamos de 2 megabytes, pues podemos representar lo que sería una fotografía en una resolución elevada. 3 megabytes ya hablamos de lo que sería una canción almacenada, por ejemplo, en formato MP3 o 20 segundos de vídeo. Cuando hablamos de unidades mayores como el gigabyte, por ejemplo, 2 gigabytes nos permitiría representar 20 metros de libros organizados en estanterías. 4 gigabytes es lo que necesita una película con una calidad DVD.
y cuando nos pasamos a la capacidad representada por el terabyte, pues estamos hablando de capacidades que nos permiten pues representar una gran biblioteca y, por ejemplo, ahorrarnos el tener que convertir en papel 50.000 árboles. Bien, como conclusión, es necesario que veamos que nosotros manejamos la información de manera radicalmente diferente a cómo la manejan los ordenadores tan solo manejan ceros y unos, que los ordenadores tienen sus propias unidades de medida y que cualquier información que nosotros deseemos que sea procesada por el ordenador debe de sufrir un proceso mediante el cual se transforma desde lo que sería el mundo analógico al mundo digital, es decir, se convierte en ceros y unos. Bueno, eso es todo, gracias por vuestra atención.